Muy bien, ahora sí. Bienvenidos a todos. Hoy vamos a estar compartiendo un evento de tipo webcast sobre Windows Server 2016, puntualmente con la Technical Preview 3 que tuvimos salida hace muy pero muy poquitos días. Quien me acompaña también en este evento es Germán Fura. Ahora nos vamos a estar presentando. Germán, ¿nos escuchás? Buenos días. ¿Cómo están todos? Bueno, mi nombre es Germán Fur, soy de Buenos Aires, Argentina, tengo 26 años de edad y actualmente me desarrollo como gerente de operación y soporte en Algeia BCA. Trabajo junto a Pablo también y soy IT Pro desde el 2009 y actualmente estoy aportando a la comunidad de IT Pro como influenciador. Bien, mi nombre es Pablo Di Loreto, soy de Buenos Aires, Argentina. Estamos transmitiendo desde Buenos Aires, Argentina. Tengo 34 años de edad, en la actualidad soy gerente de proyectos y prácticas también en Algeiba SA. Soy docente, tech y desarrollador desde el año 98 y desde el año 2000 me focalizo en tareas puntuales de IT Pro junto con el equipo de trabajo de Algeiba. Fui reconocido como MVP desde abril de 2014. Bien, un especial agradecimiento, después vamos a hacer nuevamente mención, pero un especial agradecimiento al Algeiba SA. Algeiba es una empresa de origen argentino que también tiene presencia activa en este momento en Perú y en otros países de Latinoamérica de la mano de Nitec. En pantalla tienen la página web www.algeiba.com, acceso al Facebook y a LinkedIn. Siempre Algeiba nos apoya en todo tipo de actividades gratuitas hacia la comunidad IT Pro que estamos desarrollando desde hace varios meses y puntualmente con todos los eventos que llevamos a cabo durante agosto de este año. En agosto tuvimos eventos todos los sábados. Tuvimos desde presentaciones de Windows 10, presentaciones de funcionalidades de Azure y presentaciones de funcionalidades de Hyper-V Windows Server. En este caso, hoy vamos a estar charlando y comentando muchas novedades que vienen de la mano de Windows Server 2016. En este sentido, es importante que repasemos visión, alcance y agenda de este evento para que todos tengamos las mismas expectativas. El objetivo de este evento es mostrar tanto a administradores como también desarrolladores, después les vamos a estar contando por qué también a desarrolladores, las novedades que tenemos en Windows Server 2016 en materia de cómputo, almacenamiento, redes, identidad y seguridad. En el día de hoy vamos a estar poniendo un poquito más de foco en aspectos de cómputo, ¿sí? Por lo menos así lo diseñamos y así lo pensamos junto a Germán. Es donde hoy entendemos que los principales cambios vienen más acentuados. Este evento es la primera iteración que estamos haciendo de dos presentaciones en total que vamos a hacer durante el año 2015 sobre Windows Server 2016. Algo similar sucedió con Windows 10. La primera presentación la hicimos en mayo de este año, donde estábamos todavía en Technical Preview, y luego de la salida hicimos una presentación ya integrando todas las novedades que al fin y al cabo hoy están disponibles. La dificultad de este evento en escala Microsoft del 100 al 400 es un nivel 200. Recuerden que un nivel 100 es el más simple y que normalmente requiere muy pocos conocimientos técnicos previos, y el nivel 400 es el nivel más avanzado. Aquí nos estamos ubicando en un nivel intermedio, pero es bastante accesible para todos aquellos que no tengan sólidos conocimientos previos. Vamos a hacer en algunas diapositivas algunas introducciones, quizás en otras se sientan un poquito más perdidos cuando toquemos aspectos más puntuales de redes, de cómputo y demás. Como agenda de este evento tenemos pensado hacer una introducción, contarles un poquito qué es y hacia dónde está orientado Windows Server 2016. Vamos a repasar qué hay de nuevo en cómputo. Vamos a tocar temas como nano server, containers, Hyper-V y clusterización. Vamos a contarles qué hay de nuevo en lo relacionado con almacenamiento. Vamos a repasar novedades de identidad y seguridad. Y por último vamos a tocar algunos aspectos de redes. Durante el desarrollo de este evento vamos a cambiar a pantallas en vivo mostrando algunas de las funcionalidades. Se imaginarán que en 90 minutos, que es el tiempo que tenemos estimado de duración, no vamos a poder mostrar todo.
y todo lo contrario, vamos a poder mostrar muy poquito en relación a todas las novedades que tiene Windows Server 2016. El objetivo del evento de hoy es integrador, es un repaso desde un alto nivel técnico, pero un bajo nivel conceptual. Lo que queremos es transmitir principalmente conceptos y cómo impactan el trabajo de los IT Pro y los desarrolladores la salida de Windows Server 2016 en complemento con lo que ya hemos charlado en otros eventos sobre Windows 10. Y vamos a estar mostrando, por supuesto, algunas demos en vivo que tenemos preparadas. Cualquier duda, consulta que tengan durante la presentación la pueden volcar en el chat. Todo lo que escriban en el chat también está grabado, por lo cual luego se puede ver offline, y vamos a hacer lo posible o el mejor esfuerzo junto a Germán para responder a cada una de las preguntas. Si vemos que hay algo que no podemos responder o que en este momento todavía no hemos probado, lo dejaremos anotado para o incluirlo en otro intercambio o en otro evento sin ningún tipo de problemas. Bien, arrancamos, Germán, ¿te parece? Hey, Pablo. Bien, vamos a arrancar con una introducción a Windows Server 2016. La versión sobre la cual vamos a estar charlando y vamos a estar mostrando es la versión Technical Preview 3, que fue lanzada el 19 de agosto del 2015, hace unos 10 días exactamente. El lanzamiento final de Windows Server 2016 se espera para los primeros meses del próximo año. Y entendemos que va a suceder junto con la suite de System Center, como vino pasando con Windows Server 2012 R2, y muy cercano a la suite de Office. Cuando hablamos de Office estamos hablando de Exchange Server 2016, SharePoint Server 2016 y demás, que traen bastantes novedades. Los highlights de esta presentación, uno de los puntos más fuertes es el soporte a Windows Container. Es una de las novedades más fuertes que ha tenido la Technical Preview 3. Y el foco de esta presentación, como ya hemos comentado, va a estar en todos los aspectos de cómputo. Y vamos a también estar debatiendo y charlando sobre los cambios que representa esta versión para los IT Pro y el soporte a nuevas funcionalidades que tenemos luego de la salida de Windows 10 con esta pata de servidor. Un repaso, la Technical Preview 1 fue lanzada el 1 de octubre de 2014, la Technical Preview 2 fue lanzada el 4 de mayo, hace unos 3 meses y medio, y como principales novedades teníamos la opción de la utilización de Nano Server, algunas novedades en Hyper-V con respecto a agregado dinámico y en máquina encendida de hardware, de ciertos aspectos de hardware que hoy vamos a estar repasando. La posibilidad de tolerancia de máquinas virtuales que estén en un clúster en el caso de que la fábrica del clúster falle. Novedades en las posibilidades de actualización casi con nivel 0 de disrupción de servicio para los clústeres de Hyper-V y clústeres de storage. Agregaron en el Technical Preview 2 novedades de replicación de storage y posibilidad de conectar directamente storage spaces en algunos escenarios de virtualización puntualmente, y un servicio que es el Host Guardian. La Technical Preview 3, que fue lanzada el 19 de agosto, como ya les comentamos, lo más fuerte que trae, además de algunos ajustes de look and feel y algunos cambios en la instalación, tenemos el soporte de Windows Server Containers, que le vamos a estar dedicando ahora un buen rato para contarles de qué se trata y cómo cambia, cómo impacta en el trabajo de los IT Pro y desarrolladores en un nuevo escenario o en una nueva fuerza laboral, que es justamente la fuerza laboral de los DevOps. También vamos a estar tocando este tema. Y por otro lado, soporte en ADFS para la autenticación de usuarios que estén en directorios de tipo LDAP. Grandes novedades. Bueno, esta pancarta de Microsoft ama a Linux cada vez cobra más fuerza, ¿no? Tenemos bastantes novedades en soporte y mejoras de Linux sobre Windows Server, inclusive puntualmente sobre Hyper-V. Tenemos la introducción de Nano Server, sí, que es una versión muy reducida de Windows Server para algunos escenarios en particular. Y tenemos el soporte o la gran novedad de soporte de Docker, ¿sí? A través de los containers de Windows Server, que vamos a estar tocando en muy pero muy poquitos minutos. Hoy la presentación está dividida en 4 grandes segmentos. Por un lado vamos a estar charlando sobre novedades de cómputos, novedades de almacenamiento, identidad y seguridad, y por último vamos a estar tocando algunos puntos de redes.
Vamos a arrancar con novedades en aspectos de cómputo. Lo primero que tenemos para comentarles es la introducción de Windows Nano Server. ¿Sí? Windows Nano Server vamos a conceptualizarla como una computadora, ¿sí? Que tiene elementos mínimos de Windows Server. ¿Sí? Es muy reducida la cantidad de cosas que podemos hacer, pero también reduce el espacio que utiliza en una instalación normal. Tengan en cuenta que una instalación de Windows Nano Server no pesa más de 100 megas, ¿ok? No podemos hacerlo a través del DVD de instalación. No está disponible la opción de instalar Windows Nano Server 2016 Technical Preview 3, sino que se realiza sobre una Hyper-V basado en Windows Server 2016, ejecutando algunas sentencias de PowerShell y descargando la compilación de Nano Server directamente desde los servidores de Microsoft. Esto lo que hace es generar una máquina virtual que arranca muy rápidamente, no tiene interfaz gráfica, no tiene posibilidades tampoco desde consola, o las posibilidades son casi nulas, de administración o manejabilidad, y lo que podemos hacer es accederla a través de escenarios de administración remotas, ¿sí? Permite la introducción de algunos roles, ¿sí? De Windows Server. Puntualmente, por ejemplo, podríamos tener disponible el rol de Hyper-V, por lo cual podríamos tener un Windows Server muy pero muy comprimido, muy pero muy chico, que se ejecuta ágilmente, que no tiene todo el peso de interfaz gráfica, que no tiene posibilidades de agregar roles adicionales, ejecutando en nuestro data center. Por supuesto, la gran ventaja de NanoServer es también la extensibilidad de poder deployar rápidamente muchos servidores a través de scripting, ¿sí? Y las posibilidades que nos da de utilizarla para ambientes de desarrollo, junto con containers también, porque ahora vamos a hacer un poquito el comparativo, vamos a tratar de entender la diferencia que hay entre este Windows tan chiquito que es como máquina virtual, pero comparativamente con containers. Aquí Clever nos comenta en el chat de que es como un server core. A ver, hay grandes diferencias entre NanoServer y Server Core. Server Core tiene posibilidad de agregar, ahora vamos a arrancar. Server Core, como lo estamos viendo aquí en pantalla en el gráfico, tiene todo el core de Windows Server. Esto no cambia a lo que estábamos acostumbrados. Y sobre Server Core tenemos la posibilidad de deployar cerca de 20, un poquito más, 20 roles, además de todas las características de Windows Server. Nosotros podemos hacer un agregado o un quitado dinámico de estos roles, desde agregar o quitar roles, o desde PowerShell, por supuesto, no importa el cómo, pero lo podemos hacer. Y sobre Server Core podemos sumar interfaz gráfica. Si bien tenemos la opción de tener interfaz gráfica en un modo reducido e interfaz gráfica de un modo full, digamos, server. En cambio, NanoServer no tiene todas estas posibilidades. NanoServer, cuando se deploya el servidor, se eligen qué roles. Por ejemplo, podemos estar eligiendo deployar a Hyper-V, ¿no? Vamos a ponerlo como ejemplo. Tenemos la posibilidad de deployar a Hyper-V y vamos a tener disponible Hyper-V sin interfaz gráfica, sin posibilidades de modificar el rol, sin posibilidades de agregar otro tipo de roles. Y lo que hizo el equipo de desarrollo sobre NanoServer es quitar todos los aspectos satélites que sí están presentes en Windows Server Core. NanoServer es un servidor hiper reducido que utiliza una porción muy chica, ¿sí?, del core de Windows Server, sobre el cual se pueden montar roles específicos. Por ejemplo, no vamos a poder deployar un future, ¿sí?, como por ejemplo, o por lo menos por ahora, clusterización oficialmente. Hay algunas limitaciones. Pero conceptualmente lo que nos tiene que quedar es que está orientado a una infraestructura de nube y nos permite deployar rápidamente y en menos de 100 megas servidores que estén fuertemente orientados a roles. Bien, cuando estamos hablando de containers, estamos hablando de virtualización. Esto es importante aclararlo, ¿sí?
porque normalmente cuando hablamos de virtualización estamos muy, pero muy acostumbrados a imaginarnos máquinas virtuales, ¿sí? Puntualmente estamos muy, pero muy acostumbrados a ya hacer un mapeo uno a uno con virtualización de equipos, ¿sí? Pero acá tenemos que abrir un poquito más el concepto para poder entender, para aquellos que vienen de Linux van a estar muy acostumbrados a este concepto de contenedores y de dockers, pero para todos aquellos que eh, sean nuevos en el mundo de los contenedores, tenemos que abrir un poquito la mente. ¿En qué sentido? A ver, la informática se basa en ejecutar cargas de trabajo y funciones sobre un set de recursos físicos, ¿sí? Estos recursos físicos son procesamiento, memoria, disco, red, etcétera, etcétera, etcétera. En este sentido, existen, por ejemplo, aplicaciones que pueden ejecutarse en un modelo de uno a uno con el host que se aloja. Y en algunos casos hay aplicaciones que son distribuidas en diferentes hosts porque necesitan mayor escalamiento de cómputo, mayor escalamiento de base de datos, etcétera, etcétera. A medida que los recursos físicos que podemos utilizar en un data center se volvieron más potentes y que las aplicaciones, ¿sí? eh, también pueden ejecutarse y correrse en todos estos dispositivos de hardware, tenemos la posibilidad o comenzaron a crearse los recursos virtuales para simular hardware físico. Esto lo que permite es que múltiples aplicaciones se puedan ejecutar simultáneamente, dado que cada aplicación puede utilizar abstracciones o fracciones de los recursos físicos reales. A ver, la virtualización no es algo nuevo. No pensemos en virtualización desde el nacimiento de las máquinas virtuales, ¿sí? Ya desde hace mucho tiempo los sistemas operativos, por ejemplo, utilizan memoria virtual. Esta memoria es utilizada por un montón de aplicaciones dentro del sistema operativo y generan la ilusión de que la memoria está dedicada o gran parte dedicada a cada una de estas aplicaciones. Las aplicaciones creen que están utilizando memoria RAM cuando en realidad es una virtualización de esa memoria. Las máquinas virtuales sí también son otro tipo de virtualización. Se puso muy de moda por aspectos técnicos y también por aspectos de cuidado del medio ambiente, por aspectos de marketing y demás. Y nos permiten abstraer en una capa mayores recursos de hardware y no solamente la memoria con el ejemplo que recién pusimos de memoria virtual. Cuando estamos hablando de virtualización de IaaS, de máquinas virtuales, estamos hablando de virtualizar procesamiento, memoria y un montón de otros recursos del servidor físico. Bien, los contenedores, los containers en Windows Server 2016 son otro tipo de virtualización, ¿sí? Que es conocida como virtualización de sistema operativo. En Linux los contenedores ya estaban presentes, ya estaban adoptados y crean la ilusión de un sistema operativo completo para una aplicación que se está utilizando, al igual que archivos y datos que parecerían datos del sistema operativo que parecerían como recién arrancados. Imagínense que con unas pocas líneas de comando vamos a poder generar un contenedor dentro de nuestro sistema operativo que permite hacer creer a las aplicaciones que se ejecuten dentro de ese contenedor que están solitas, que se están ejecutando solas en un servidor virtual, pero sin necesidad de montar una capa de virtualización, como por ejemplo haríamos con Hyper-V, e instalando una máquina virtual. Para hacer esto, el equipo host que crea el contenedor hace algunas cosas un tanto inteligentes, ¿no? En este sentido. Lo primero que utiliza es una técnica de aislamiento de espacio de nombres. Cuando hablamos de espacio de nombres, estamos hablando de recursos, ¿sí? Con los que una aplicación puede interactuar. Esto incluye archivos, puertos de red, lista de procesos en ejecución, etcétera, etcétera. La técnica de aislamiento, esta técnica que les estamos comentando, permite que el contenedor crea que está solo e incluye solamente los recursos que esta aplicación debería ver, imposibilitándole, interactuar con otros recursos e incluso otras aplicaciones que están fuera del contenedor o en otros contenedores.
Por eso insistimos de que la aplicación tiene la sensación de estar ejecutándose sola. Y por otro lado tenemos una técnica que utiliza el sistema operativo de control de uso de recursos, ¿sí? En este sentido, el sistema operativo puede administrar cuánta CPU, cuánto RAM y cuánta ancho de banda de la red puede estar ejecutando cada uno de los contenedores. Fíjense que aquí estamos haciendo un comparativo entre máquinas virtuales y containers. Como recién les comentamos, en el caso de máquinas virtuales, cada máquina virtual tiene su propia copia de archivos y de sistema operativo del core de Windows Server. En cambio, los containers comparten el core. No es necesario generar más instancias o tener duplicación de los procesos que se están ejecutando y de los archivos core. Tampoco del kernel, ¿ok? Y tampoco de las librerías. Cuando hablamos de máquinas virtuales estamos hablando de un aislamiento a nivel sistema operativo. Cuando estamos hablando de containers estamos hablando de un aislamiento a nivel aplicación. Cuando estamos hablando de máquinas virtuales, fíjense que ocupan más espacio, ¿sí? Es decir, que está limitada la cantidad de instancias a ejecutar sobre un host. Cuando estamos hablando de containers, como no estamos duplicando el sistema operativo, no estamos teniendo copias de kernel, tenemos posibilidad de mayor cantidad de instancias a ejecutar comparativamente con el mismo host y los mismos recursos de hardware, por supuesto. Conceptualizando un poquito más los containers, son una tecnología de virtualización que está disponible en Windows Server 2016 a partir de la Technical Preview 3. Se basan en la virtualización del sistema operativo y son la mínima expresión de la virtualización comparativamente con máquinas virtuales, entre máquinas virtuales y sistemas operativos. Por lo cual, fíjense que recién lo que estábamos comentando sobre Nano Server, en realidad Nano Server sigue siendo una tecnología de virtualización de sistema operativo, más allá de que sea una mínima porción hiper reducida y totalmente orientada a algún rol específico. En cambio, los containers es la mínima expresión del concepto de virtualización. Por supuesto, y volviendo a hacer una comparativa paralela al contexto que dimos inicialmente. Cuando hablamos de virtualización, que está presente hace muchos años, inclusive cuando cuando el sistema operativo virtualiza memoria, la memoria virtual, por supuesto, la memoria virtual es aún una expresión mucho más mínima de virtualización. Pero los containers, la diferencia que nos dan es que nos permiten tener la experiencia de un sistema operativo completo. Gran característica de los containers, no es necesario que el sistema operativo bootee, porque el sistema operativo ya está iniciado en el host que aloja los containers. Por lo cual la aplicación que estemos teniendo dentro de los contenedores inicia inmediatamente, tarda mínima expresión de segundos o milisegundos en iniciar. Los containers, recuerden que utilizan las técnicas de aislamiento de espacio de nombres y la técnica de control de recursos como principales bases, ¿sí?, de cuidados. Bien, tenemos dos sabores de containers antes de arrancar con la demo. Tenemos dos sabores de contenedores en Windows Server. Tenemos Windows Server Containers y Hyper-V Containers. ¿Cuál es la diferencia? Ya explicamos los Windows Containers, ¿sí? Es cuando creamos un contenedor dentro de un sistema operativo y este contenedor comparte el núcleo del kernel de Windows, pero da la sensación a la aplicación de estar solita ejecutándose. Ahora bien, los contenedores de Windows, ¿sí?, son especiales e ideales para implementar cuando el sistema operativo host y las aplicaciones que se encuentran dentro comparten el mismo límite de confianza, son confiables. En cambio, los contenedores de Hyper-V son requeridos o deberían ser requeridos cuando las aplicaciones no son de confianza. Pensando rápidamente en un escenario donde las aplicaciones no sean de confianza, estamos hablando, por ejemplo, de un escenario multitenant, de un hosting provider, ¿ok? Donde permitimos alojar aplicaciones de clientes, pero necesitamos garantizar un poco más profundamente el aislamiento entre las aplicaciones. A ver, ¿por qué decimos esto? Porque la aplicación
que tengamos dentro o las aplicaciones que tengamos dentro de los containers podrían utilizar algún fallo del sistema operativo potencial. Esto no significa que estamos diciendo que los contenedores de Windows fallan, si bien hoy estamos en Technical Preview. Lo que sí estamos diciendo es que el nivel de abstracción que tenemos es mucho menor al de los contenedores de Hyper-V. ¿Por qué? Porque los contenedores de Hyper-V, sin llegar a ser una máquina virtual completa, tienen su propia copia del kernel de Windows. Es la posibilidad de virtualizar el kernel. Pero vamos de vuelta. Los tiempos de inicio y los tiempos de inicialización comparativamente con una máquina virtual completa son mucho menores, ¿sí? Otra diferencia entre contenedores de Windows y contenedores de Hyper-V es que la memoria está directamente asignada al contenedor, comparativamente con el contenedor de Windows, que es el sistema operativo el que puede administrar el uso dinámicamente de la memoria. Ya comentamos, los Hyper-V containers son iguales a las máquinas virtuales. No, no son iguales. Tienen bastantes similitudes, pero no son iguales. Ahora, para ir entendiendo un poquito más qué queremos decir con containers. En los containers podemos instalar paquetes de software. Bueno, los paquetes de software que podemos instalar en los Windows containers son las mismas que podemos instalar en los containers de Hyper-V. ¿Ok? Podemos utilizar un mismo paquete de aplicación e instalarlo en cualquiera de los dos ambientes. Ahora ustedes me dirán, contenedores, me suena mucho a desarrollo de software. ¿Para qué quiero yo, IT Pro, estar trabajando con contenedores? Bueno, es aquí donde empezamos a tocar los temas de cómo va a cambiar el trabajo, cómo está mutando el trabajo de los IT Pros que teníamos, ¿no?, en forma clásica, en un escenario de DevOps, de Developer Operations. Los contenedores nos permiten despreocuparnos sobre el ambiente de la aplicación, porque al estar aislados, pero formar parte del sistema operativo, el contenedor siempre piensa que está en un sistema operativo recién arrancado. Esto nos permite básicamente mover rápidamente aplicaciones sin necesidad de reconfigurarlas, como podría ser en el caso de necesitar moverse una aplicación entre máquinas virtuales. Permite hacer un deploy muy ágil de las aplicaciones, olvidándonos de la capa de sistema operativo. Se nos rompió un equipo, rápidamente deployamos los paquetes de aplicación en otros contenedores, no importa dónde estén, ¿sí? Esa es la principal ventaja que tenemos con los contenedores. Fíjense que comparativamente los contenedores de Windows Server con respecto a los contenedores de Hyper-V, fíjense lo siguiente, ¿no? Los contenedores de Windows son fáciles de implementar, por supuesto mucho más móviles, permiten la automatización a través de diversos mecanismos de automatización. Son seguros, escalables y elásticos, pueden hacer uso elástico de los recursos y son eficientes en tiempo. Comparativamente con los contenedores de Hyper-V, fíjense que se agregan en los dos costados la posibilidad de aplicarse en un entorno de hosting compartido y soportan o dan mayor soporte a escenarios multitenant. Este dato es fundamental, o este gráfico resume todo lo que estuvimos charlando antes, porque justamente a esto apuntan los contenedores y los diferentes sabores entre contenedores de Windows y de Hyper-V. Bien, vamos a empezar a charlar sobre justamente, vamos a empezar a ver, antes que charlar justamente, sobre contenedores en Windows Server. Vamos a contarles un poquito qué es lo que vamos a estar viendo de contenedores. Vamos a hacer una demo en la cual vamos a generar contenedores y vamos a deployar una aplicación en sí mismo, ¿sí? Lo que están viendo en pantalla es una máquina que está en Azure. Bien, fíjense que aquí les voy a estar compartiendo una pantalla de Azure. Si vamos a nuevo, vamos a esperar que termine de cargar. Aquí está, nueva máquina virtual. De galería. Fíjense que si buscamos como palabra clave 2016, vamos a encontrar un tipo de máquina virtual que es Windows Server Containers Preview.
Es una instalación de Windows Server común y corriente, como estamos viendo en este momento. ¿Ok? Cuando iniciamos sesión a través de escritorio remoto nos encontramos con un CMD. Para poder trabajar eficientemente sobre los contenedores, lo que tenemos que hacer es ingresar a PowerShell. Tipeamos PowerShell y se nos va a iniciar el módulo de PowerShell. Bien, tenemos diferentes comandos disponibles de contenedores. Fíjense que yo aquí voy a estar pidiendo todos los comandos del módulo containers y tenemos más de una docena de comandos disponibles para poder utilizarse dentro de este mundo de contenedores. Inclusive, si nosotros quisiéramos listar los contenedores, que en este momento no tenemos ninguno, si hacemos un get container, no se nos va a listar nada en este momento, pero de esta forma podríamos acceder a los contenedores. Y por otro lado, lo que podríamos estar haciendo también es listando las imágenes de contenedor que tenemos. Por defecto que tenemos una, que es la de Windows Server Core. Es decir, el sistema operativo, en este caso es una máquina virtual, cuando se instala con las funcionalidades de container, lo que terminamos viendo o lo que terminamos teniendo es una primera imagen disponible y esta imagen nos permite crear otras. Básicamente ese es el concepto, nos permite generar nuevos contenedores sobre el cual vamos a poder instalar aplicaciones. Les voy a mostrar una cosita en pantalla. Yo voy a hacer un ipconfig en esta máquina. Fíjense que tengo como dirección la 100.117.222.60 y tengo como dirección la 172.16.01. Esto recuérdenlo porque cuando ahora generemos un nuevo contenedor, vamos a tener una sorpresita con respecto a la configuración IP. ¿Cómo generamos un nuevo contenedor? Bueno, vamos a generarlo de la siguiente manera. Yo voy a adelantar una variable, la variable container la voy a retener porque luego la quiero volver a utilizar. Esto no es parte del comando de creación de un contenedor, ¿ok? El comando de creación del contenedor es el new container. Le voy a dar un nombre, por ejemplo, a mi contenedor lo voy a llamar container01. Así se va a llamar, es como el nombre de una máquina virtual, vamos a suponer que es una máquina virtual, pero no lo es, pero es como el nombre que le estamos dando, ¿sí? Luego vamos a tomar como base una imagen de contenedor. Si ustedes recuerdan el comando que tiramos antes, la imagen se llamaba Windows Server Core. Es la imagen por defecto que tenemos cuando damos de alta esta funcionalidad. Y vamos a indicarle qué tipo de switch o qué nombre de switch vamos a querer utilizar. En este caso la máquina virtual tiene un virtual switch que se llama virtual switch, es el por defecto que tenemos disponible. Con este comando lo que terminamos haciendo, opa, ok, vamos, puede pasar, estamos en vivo, puede pasar, vamos de vuelta a dar de alta, se ve que cometí un error en el tipeo del nombrecito de la imagen. Aquí lo volví a tipear. Cuando generamos un nuevo contenedor, fíjense que tardó unos 2 segunditos, tardó más los errores que me aparecieron que la creación en sí mismo del container. Fíjense que el container se generó en 2 segunditos, ¿sí? Ahora ustedes me dirán, bueno, ¿y ahora qué? ¿No? O sea, generé el contenedor, ¿y ahora qué? Bueno, fíjense, primero vamos a comprobar que existe. Vamos a hacer un get container. Fíjense que aquí tengo disponible un container que se llama container01, que el estado es apagado, que por supuesto está en cero el tiempo de uptime porque no está encendido, y que la imagen en la cual se basó este contenedor es el Windows Server Core. Lo primero que vamos a estar haciendo es iniciando este contenedor. Vamos a hacer un start container, ¿sí? Indicándole el nombre, que para nosotros es container01. Vamos a hacer un enter y fíjense que inmediatamente lo que se va a generar es el inicio de este contenedor. Una vez que lo iniciamos, si nosotros lo que hacemos es volver a hacer un get container, lo que nos vamos a encontrar es que el estado de este contenedor ya se está ejecutando.
Fíjense que es la primera vez que estoy inicializando este container en el sistema operativo. Las próximas veces va a tardar mucho menos y por supuesto si tengo una máquina virtual con mayores recursos a la máquina virtual que estoy utilizando en este momento, se va a iniciar mucho más rápidamente. Es la primera vez que se genera, está generando todo lo necesario para dar la sensación a ese container que estoy en una máquina recién iniciada. Si hago un get container, fíjense que ya hace 10 segundos que está iniciado, el estado es running y ya tengo todo listo para poder eh, entrar a administrar. ¿Cómo entro a administrar este container? Bien, voy a hacer una sesión de PowerShell indicando que lo que quiero hacer es comenzar a administrar el container que tiene el ID y para esto en realidad nos guardamos la variable para no tener que recordar cuál es el ID del container. Vamos a generar el ingreso mediante PowerShell como administrador. Cuando hacemos clic, cuando hacemos un enter en este commandlet, nos vamos a encontrar que el sistema remoto va a ingresar por una sesión de PowerShell a este contenedor que acabamos de inicializar. Vamos a guardar un segundito más. Que se inicien todos los procesos necesarios. Aguardamos unos segunditos mientras todos los mecanismos de virtualización del contenedor se inicializan. Tenemos algunos temitas de recursos, cualquier cosa si vemos que sigue fallando, bueno, no, ahí está, ahí inicio. Es cuestión, es por la cantidad de recursos que tenemos asignados. Esto es un laboratorio, por supuesto, y tenemos varias máquinas virtuales dadas de altas en Azure, pero depende de la cantidad de recursos, depende de la carga que le estemos dando, es la performance que tengamos. Bien, ingresamos a través de una sesión de PowerShell al contenedor para empezar a administrarlos. ¿Se acuerda que antes habíamos hecho un ipconfig sobre la máquina virtual host, que es para nosotros host? Bueno, aquí vamos a hacer lo mismo, vamos a hacer un ipconfig dentro del container. Fíjense que aquí se nos está indicando que estamos en una sesión de PowerShell dentro del contenedor, y fíjense que la configuración IP de este contenedor es distinta a la del sistema operativo, pero no desplegamos Hyper-V. Para arrancar, no desplegamos Hyper-V. Y segundo, estamos dentro de una máquina virtual. Estamos virtualizando el sistema operativo de una máquina virtual. Esto es lo primero con lo que nos quedamos, con lo que nos tenemos que quedar. ¿Sí? Estamos virtualizando un sistema operativo. De hecho, si nosotros hacemos cd.cd.. y a un dir, estamos listando un estado de archivos, de librerías, distinto al del sistema operativo original. De hecho, lo que podríamos estar haciendo, por ejemplo, es dejando el comando ipconfig en un archivo de texto, ¿sí? Sobre el disco C. Fíjense que aquí yo ya tengo el ipconfig.txt, y si salimos, hacemos un exit de la sesión de PowerShell del contenedor, fíjense que ya no tengo entre corchetes el identificador del contenedor, y hago un dir, me encuentro con diferentes archivos de los que tenía dentro del contenedor. Por lo cual ya tenemos acá la primera prueba, la primera muestra de que estamos virtualizando. ¿Ok? Vamos a volver a ingresar a la sesión remota. No, en vez de ingresar a la sesión remota, vamos a hacer algo un poquito más divertido. Vamos a detener el contenedor. Fíjense que una vez que
lo puedo prender y apagar como si estuviésemos hablando de una máquina virtual. Una vez que terminamos de apagar el contenedor, inclusive lo que podemos hacer es removerlo. Hacemos un yes y aquí, si hacemos un get container, vamos a encontrar que ya no tenemos ningún contenedor disponible. Lo que vamos a estar haciendo aquí es generando un nuevo contenedor que lo vamos a llamar WebBase, ¿sí? Base web, que es, vamos a mostrar cómo desplegar una aplicación en este contenedor. ¿Ok? Vamos a hacer realidad esto que les comentaba de DevOps o de poder desplegar aplicaciones que estén aisladas o que crean que se están ejecutando solitas en el sistema operativo. Ya generé el contenedor, se llama WebBase. Ahora voy a inicializar el contenedor. Recuerden que estoy guardando en una variable container el nuevo contenedor generado. Una vez que se inicializó el contenedor, lo que vamos a estar haciendo es accediendo. Misma técnica que utilizamos recién, estamos accediendo mediante PowerShell al contenedor para poder administrarlo en sí mismo. Vamos a guardar unos segunditos que podamos ingresar finalmente. Fíjense que ya estamos dentro. ¿Cómo cambió la performance, no? Entre la primera vez que ejecutamos las acciones de ingresar por PowerShell ahora. ¿Por qué? Bueno, porque nosotros, como les comenté, teníamos desplegada una máquina virtual nuevita, por lo cual la primera vez que inicializamos un contenedor, se inicializaron todos los procesos específicos que hacen a este contenedor. Vamos a hacer una instalación de un paquete. Este paquete se llama nginx. Fíjense que lo que voy a estar haciendo es haciendo un get remoto mediante una URL de la página oficial de nginx.org. Voy a estar bajando el paquete 1.9.3, esto ya lo tenemos preparado, forma parte de la demo, y lo vamos a estar escribiendo en el disco C del contenedor. Nosotros aquí lo que hacemos es un enter, se hace un requerimiento web, se me empieza a bajar la aplicación que nosotros queremos instalar. Esto los desarrolladores lo pueden hacer con Visual Studio, esto los desarrolladores lo pueden hacer con mecanismos de deploy directo al contenedor, o lo podemos hacer desde adentro del contenedor como estamos haciendo en este momento. Una vez que nos hicimos de los archivos de la aplicación, fíjense que si hacemos un dir en el disco C tenemos el archivo nginx 193.zip. Lo que vamos a estar haciendo es expandiendo este zip hacia una carpeta de destino que va a ser el disco C. Vamos a guardar unos segunditos, se expanden los archivos y fíjense que una vez que se terminaron de expandir, tengo una carpeta que se llama nginx 193 y si ingreso a esa carpetita, lo que voy a notar es que tengo diferentes tipos de archivos, ¿sí? Inclusive un .exe. ¿Ok? Bien. Yo ya deployé la aplicación. Esta es una aplicación autoejecutable, por lo cual, digamos, no hay mucha magia tampoco aquí dentro. Pero lo que voy a estar haciendo es saliendo del contenedor. Voy a estar deteniendo el contenedor con la aplicación instalada dentro, por supuesto, como acabamos de mostrar. Fíjense que si yo hago un get container, me va a listar que tengo un contenedor que se llama WebBase base, y si hago un get container image, me va a estar diciendo que solamente tengo una imagen, un template que se llama Windows Server Core. Lo que vamos a estar generando, ¿sí?, es una nueva imagen basado en el contenedor que generamos anteriormente. Fíjense que voy a hacer un new container image. Voy a indicarle que el contenedor que quiero utilizar como base es el WebBase, por eso le pongo la variable container. Bueno, aquí le agrego datos de publicador, un nombre, ¿sí?, nginx, y una versión de esta imagen. Rápidamente vamos a estar generando como una imagen que, salvando las diferencias, ya aclaramos que esto no es una máquina virtual, es como generar una imagen de un sistema operativo, ¿ok? Es como si, no es igual, pero es como si estaría generando una imagen, pero en vez de generar una imagen de un sistema operativo que dentro tiene alguna aplicación o algún paquete, aquí estoy generando una imagen de un contenedor. Si vuelvo a hacer un get contain image, fíjense que me voy a encontrar con que ahora me figuran dos imágenes disponibles. La Windows Server Core, que ya vamos por la versión 10, y la nginx,
que tenemos como publicadora demo, ¿sí? Y tenemos la versión 1.000. ¿Qué vamos a estar haciendo con esto? Bueno, vamos a generar un nuevo contenedor nosotros. Este nuevo contenedor, ¿sí? Que le vamos a poner la variable web server container, es el mismo commandlet que hicimos antes. New container con el nombre web server 1, pero lo vamos a basar en la imagen que acabamos de crear de la NGINX, que ya tiene dentro el software, que es al fin y al cabo es un web server, ¿sí? El NGINX. Y vamos a utilizar el mismo virtual switch que habíamos generado antes. Vamos a crear el contenedor. Fíjense que vamos a comprobar que el contenedor ya existe. En este momento tenemos dos contenedores creados dentro de la misma máquina virtual. Vamos a inicializarlo, por supuesto. Así podemos empezar a hacer uso. Bien. Estamos inicializando un segundo contenedor dentro de la misma máquina virtual. Tenemos dos contenedores que creen que están haciendo uso exclusivo del sistema operativo. Estamos virtualizando en vivo un sistema operativo. Vamos a ingresar a la sesión remota, indicándole que el ID de container que queremos ingresar es el web server container.containerid. Vamos a esperar unos segunditos que nos deje ingresar. Bien, vamos a comprobar que realmente el paquete que desplegamos está disponible. Fíjense que de hecho aquí tenemos la carpeta Nginx 193 disponible. Vamos a navegar, vamos a hacer un CD a esa carpeta y lo que vamos a hacer ahora es inicializar la aplicación, el .exe que nosotros dijimos que estábamos copiando, que es autoejecutable. Vamos a estar inicializando, vamos a estar haciendo un start Nginx. Vamos a esperar unos segunditos. El sistema nos debería responder, ya nos respondió que ok, ya se está ejecutando. Salimos por fuera del contenedor y ya tenemos un Windows Server que dentro tiene un contenedor que se llama Nginx, que tiene una aplicación que se llama Nginx, que se está ejecutando. Bueno, pero quiero que ustedes me crean que esto está sucediendo, por supuesto, ¿no? Porque toda esta magia la tenemos que demostrar. Bien, lo que vamos a estar haciendo desde el sistema operativo, vamos a estar haciendo dos cositas en realidad. Vamos a ingresar a la máquina virtual que nos está haciendo de soporte. La máquina virtual se llama SWC C1602. De hecho, vamos a hacer para estar seguros que no estemos agarrando otra máquina, un hostname. El nombre de la máquina virtual es SWCC Windows Server Container 1602. Y aquí vemos que desde el portal de desde el portal de Azure, estamos dentro de la máquina SWCC 02. Vamos aquí a configurar un extremo. Fíjense que tenemos dos extremos configurados, el de PowerShell y el del Remote Desktop, que nos está permitiendo administrar la máquina. Pero vamos a generar un nuevo extremo, dado que tenemos un container que tiene un web server dentro. Vamos a hacer una publicación de puerto 80, de HTTP. Vamos a darle tiempo que a través de Azure se genere el port forwarding que me va a permitir acceder a través de un nombre público. Este nombre público va a ser este. Yo lo voy a pegar en el chat porque todos van a poder ingresar directamente desde esta dirección web, ¿sí? Es una dirección web pública, es un endpoint público. Si ingreso, me voy a encontrar claramente con probablemente algún tipo de error. Es decir, no tengo nada desde el sistema operativo host que esté escuchando. No tengo un web server instalado en el sistema operativo host que dentro tengo un contenedor. Vamos a volver aquí y fíjense que yo dentro de las posibilidades de futures que tengo, si listo la parte web, no tengo instalado una Hyper-V. Fíjense que aquí estoy listando por PowerShell los roles de este servidor virtual y no tengo ningún tilde en tengo instalado el IIS. Pero ¿dónde lo tengo instalado? En el contenedor.
Como lo tengo instalado en el contenedor, lo que podríamos estar haciendo es haciendo primero una excepción en un mapeo estático en mi sistema operativo virtualizado que contiene en el container. Aquí le voy a poner a este mapeo de NAT, le voy a poner el nombre del container NAT, el protocolo va a ser TCP, desde cualquier origen de internet hacia la 172.16.02, que es la IP del contenedor justamente. Y lo que le voy a estar diciendo desde dentro de la máquina virtual, porque ya el port forwarding en Azure ya lo creamos recién, que todo lo que entre por el puerto 80 se tiene que disparar por el puerto 80. Bien, una vez que creé esta regla de NAT, lo que voy a estar haciendo es dando de alta una regla de firewall y diciéndole que me permita el tráfico entrante en la máquina virtual de todo lo que sea puerto 80. Aquí básicamente lo que hice, chicos, es una regla de NATing y una excepción en el firewall que está corriendo en esta máquina que se llama SWCC 1602. Dentro de esta máquina virtual tengo un container que se llama Web Server 1 y que se está ejecutando hace 5 minutos. Y que dentro de ese Web Server 1, que es un container, tenemos un servidor web. De hecho, cuando ya hemos hecho toda esta magia, si nosotros ingresamos a la misma URL que ustedes tienen disponible en el chat, me está atendiendo ya un servidor web, ¿sí? Este servidor web no está instalado en la máquina host. Cuando estamos hablando de máquina host, no estamos hablando de una máquina física, es una máquina virtual, sino que se está ejecutando dentro de un Nginx que está virtualizado en un contenedor. Esto que acabamos de hacer es un ejemplo de virtualización. Es un ejemplo de contenedores. Y estoy virtualizando dentro de una máquina virtual. ¿Ok? Imagínense la potencialidad que tiene en poder empaquetar aplicaciones, porque yo lo que puedo hacer con el contenedor, ¿sí?, es hacer un stop container con el name web server 1. Si hago un stop de este contenedor, la próxima vez que quiera acceder a la máquina virtual, nuevamente me va a generar algún tipo de error porque ya no hay un endpoint, que es un servidor web, que me esté escuchando. Fíjense que aquí se queda pensando y dando vueltas la misma URL que es la que recién ingresamos. Yo esto contenedor lo puedo llevar a cualquier equipo. Tengo portabilidad de la aplicación, que es justamente lo que queremos lograr a través del escenario de contenedores. Este ejemplo espero que haya sido representativo, ¿no? Es muy difícil muchas veces hacer demos en vivo y que salgan bien, que no tengan ningún tipo de error y con una tecnología justamente nueva. Cualquier tipo de duda o de consulta que vayan teniendo, por supuesto, estamos a disposición para responderla sin ningún tipo de dudas. Bien. Conceptos de container. Recuerden que al fin y al cabo el container es un repositorio local, ¿sí? Es una sandbox. Los nuevos cambios en este sandbox son capturados. Por ejemplo, si agregamos archivos al contenedor, esos cambios son registrados para que el contenedor tenga consistencia, ¿no? Cuando lo apago, cuando lo vuelvo a prender, y solamente me muestre lo que justamente queremos mostrar. Podemos montar paquetes de aplicaciones y fíjense este gráfico que es muy interesante, ¿no? Desde el sistema operativo lo que veo es todo esto, pero desde el container solamente lo que veo es lo que necesito ver, lo que personalicé o lo nuevo que generé dentro de ese container. Es un aislamiento completo. Antes hablamos de DevOps y cómo impacta el escenario de DevOps, de Developer Operations, con containers. Bueno, justamente fíjense que hoy los desarrolladores lo que podrían estar haciendo es
generando iteraciones de mejora en modelo iterativo incremental de sus aplicaciones, que esas aplicaciones vayan a un repositorio centralizado, que operaciones lo que haga es automatizar el deployment, el despliegue de esas aplicaciones y el monitoreo, y que este monitoreo esté apoyado sobre una infraestructura de nube que me permite tener métricas e insights, ¿sí? Impresiones de uso en vivo. ¿Dónde entra el IT Pro? ¿No? Es la gran pregunta acá, es ¿dónde entra el IT Pro? Bueno, el IT Pro se tiene que transformar para entrar en este circuito. ¿Por qué? Porque de tener una máquina física con una IIS que había que personalizar la implementación, pasamos a tener máquinas virtuales, donde podemos hacer snapshots, donde podemos hacer templates, y ahora pasamos a tener contenedores, donde ni siquiera tenemos una capa de complejidad de virtualización a través de Hyper-V. Y lo podemos hacer encima dentro de máquinas virtuales. Imagínense que con solo desplegar la máquina virtual que me va a contener los contenedores, valga la redundancia, tenemos una simplicidad tremenda en el momento de poder empaquetar, distribuir y deployar aplicaciones. Por lo cual nuestro trabajo se tiene que transformar. Vamos a seguir teniendo una capa de administración, por supuesto, pero si por ejemplo vamos a dar de alta una máquina virtual con containers en Azure, ya hasta nos desaparece la capa de virtualización, por lo cual el trabajo del IT Pro va a estar mutando. Justamente el segundo sábado de septiembre vamos a estar haciendo una charla, un webcast, un sábado a las 11 de la mañana, también horario de Argentina, 2 de la tarde horario central, sobre DevOps. Ténganlo en cuenta porque van a empezar a recibir las invitaciones para ese evento. Bien, hasta acá contamos todo y mostramos todos los ejemplos de containers. Germán, ¿qué tenemos de nuevo con respecto a soporte a Docker y esta tecnología? Bueno, Pablo, básicamente, ¿qué es Docker justamente y cuál es la funcionalidad de Docker con respecto a containers? Bueno, lo que hace Docker y la función de Docker básicamente es el medio para utilizar los containers. Es un motor open source que automatiza el despliegue de cualquier aplicación de una manera más portable, que es justamente más o menos lo que estuviste mostrando vos hasta recién. Docker es un poco como una máquina virtual, pero a diferencia de una máquina virtual, en vez de instalarse en un sistema operativo, permite que las aplicaciones utilicen el mismo kernel que el sistema operativo anfitrión, o en este caso como vos lo mostraste. De esta forma se logran eliminar las inconsistencias de los ambientes de las aplicaciones. Las mismas son paquetizadas en forma de contenedores con sus configuraciones y publicadas en forma de un contenedor, logrando que la misma funcione como fue diseñada en un entorno distinto. O sea, ¿esto qué quiere decir? Que vos podés tener varios contenedores entre sí en una misma capa y pueden tener comunicaciones entre sí, pero están en un entorno totalmente aislado. Y vos podés agarrar tu grupo de contenedores, tus N cantidad de contenedores y moverlos a otra ubicación y vas a tener las mismas configuraciones y no vas a perder ningún tipo de funcionalidad. Es importante mencionar que recién en todos los ejemplos que dimos en vivo no estuvimos utilizando Docker, sino que estuvimos utilizando los commandlets, los scripts de Windows, pero podríamos haber hecho lo mismo con lenguaje o con scripteado, por así decirlo, Docker. Ahí teníamos un par de preguntas ya para ir cerrando el tema contenedores. Por un lado, Axel comentaba que desde el servidor se puede ingresar directamente a los archivos que están en el contenedor. ¿Debe estar encendido el contenedor? Sí, debe estar encendido, si no, no puedo acceder. Imagínense que si yo no tengo el start container, no estoy pudiendo acceder al contenedor por PowerShell. Lo tengo que tener encendido, es como tener encendido una máquina virtual. Y Santiago Vivar estaba preguntando si los containers pueden ser escalables en recursos. Las aplicaciones pueden ser escalables. El container por defecto también. Pero es importante diferenciar esto. Yo puedo tener una aplicación distribuida en varios containers. Después veremos si es factible desde el diseño. No nos estamos metiendo en aspectos de diseño de la aplicación. Pero podría tenerlo. Y si hago crecer el sistema operativo host, claramente puedo ser elástico. Justamente es una de las
de las ventajas que tenemos utilizando Docker o contenedores. Bueno, ¿qué tiene de nuevo? ¿Qué features nuevos tiene Hyper-V? Uno de ellos es Virtual TPM. Antes nosotros, por ejemplo, para poder encriptar una máquina local o un servidor físico, lo podríamos hacer por medio de un TPM. Ahora, esta nueva funcionalidad de Virtual TPM te permite poner un dispositivo TPM directamente en un host de virtualización y utilizando BitLocker podemos, como se diría, encriptar el contenido o encriptar la máquina virtual. Solamente sería necesario habilitar la solapa de los settings de la virtual, la pestaña de Turn On TP Module, que eso directamente lo que te permitiría es encriptar el contenido de la máquina virtual y protegerla, de modo que si alguien me copia los discos virtuales y se me los lleva a otra ubicación o los quiere montar en otro host, sin el TPM no lo podría hacer. Entonces nos da una capa de, como se lo dice más adelante, seguramente lo estaremos viendo, es lo que se dice Shield VM, que es la protección de la virtual. Sí, esto para escenarios multitenant o escenarios donde tenemos máquinas virtuales en un hoster provider es muy importante porque tenemos una forma más de garantizar de que el proveedor de servicios no va a poder hacer doble clic en el disco VHD, VHDX y montarlo. Exacto. ¿Qué es Checkpoint? ¿Qué es Production Checkpoint? Production Checkpoint básicamente es un servicio de BSS que corre en el sistema operativo invitado, y lo que permite hacer es que en el momento que yo ejecuto el checkpoint productivo, las transacciones que se están ejecutando se pausan y luego cuando termina el checkpoint continúan escribiéndose en el disco. Entonces de esta forma lo que garantiza es la consistencia de la aplicación durante el momento que yo realizo el checkpoint. ¿Qué es Hot ADD y Remove? Ahora en Windows Server 2016 los administradores tendremos mayor flexibilidad a la hora de tener modificaciones, tener que modificar algunas de las propiedades de las máquinas virtuales mientras están funcionando. ¿Esto qué quiere decir? Que ahora vamos a tener la posibilidad de agregar o remover, por ejemplo, placas de red a una virtual sin tener que apagarla, pero no solo agregar o remover placas de red, sino que podremos incrementar o decrementar la cantidad de la memoria virtual, como así también habilitar inclusive memoria dinámica en la máquina virtual, sin tener que producir disrupción por tener que apagar la máquina para agregar memoria. O sea, es lo que se llamaría agregado de memoria en caliente o agregado de NIC en caliente. Justamente ahora lo que vamos a hacer es mostrar rápidamente cómo lo podemos hacer en vivo y en directo. Bueno, si yo tiro el comando getvm, me va a listar las virtuales que están corriendo actualmente, y si podemos observar, vemos que tenemos la memoria, por ejemplo, de la virtual RSAT 16-02 con 4 GB de memoria. Si nosotros queremos proceder a ampliar la memoria, solamente tiramos el comando, esperamos que corra, y una vez que corrió, volvemos a consultar con el getvm y podemos visualizar que la memoria de la virtual automáticamente se asignó a 5 GB. Y esto lo podemos hacer rápidamente también desde PowerShell como desde la parte de la capa de la interfaz gráfica de Hyper-V. Si vemos, por ejemplo, a nivel ya gráfico del sistema operativo, podemos ver que dice 4 GB, pero si yo refresco la ventana, fíjense que cambió a 5 GB. O sea, podemos ver un ejemplo productivo de cómo agregar memoria en caliente sin tener que apagar la virtual. Si yo quiero volver a setear los 4 GB como tenía antes, solo tengo que volver a correr el comando, y si el sistema operativo no está utilizando memoria adicional, o sea que esto me faltó decir, ¿cuándo puedo yo bajar la memoria? Cuando el sistema operativo no está consumiendo la totalidad. Obviamente si el sistema operativo está utilizando los 5 GB de memoria, cuando yo lo quiera bajar a 4 no me va a dejar. En este caso el sistema operativo no está corriendo absolutamente nada, entonces yo podría cambiarlo a 4 y automáticamente, si vuelvo a tirar el comando getvm, podría visualizar que se bajó a memoria asignada a 4 GB. Si vuelvo a venir acá, voy a tener que refrescar la pantalla
y puedo visualizar que se cambió a 4 GB y no tuve ningún momento de disrupción de servicio, porque no tuve que apagar la virtual. Lo mismo pasa con las que es las placas de red, con los NIC. Por ejemplo, voy a sacar los adaptadores de red de la virtual y si, como vemos, podemos visualizar solamente un adaptador de red. Lo que vamos a hacer ahora es agregar un adaptador de red adicional. Yo ya tengo el comando preparado porque es un poco largo, además hay que tener en cuenta cuál es el nombre del Virtual Switch. Así que lo corremos y volvemos a consultar los adaptadores de red. Podemos ver que ahora tenemos dos adaptadores de red con el nombre de TestNIC, que es justamente el que yo doy de alta en este momento, y que ya todavía no tomo IP porque tiene que tomar el DHCP, pero ya está disponible en la virtual para poder utilizarlo. Si yo voy a la virtual, ya puedo visualizar los dos adaptadores de red. ¿Cómo hacemos para removerlo? Solamente tenemos que correr el comando de remove con el nombre de la virtual y el nombre de la NIC que queremos remover. Lo corro nuevamente y ahí, si vuelvo a consultar la cantidad de adaptadores de red de mi virtual, podemos ver que solamente tengo uno. No tuve disrupción y si voy a la parte de placas de red, podemos visualizar también que en Connection tengo únicamente un solo controlador de red. ¿Qué es PowerShell Direct? PowerShell Direct, ¿qué cumple ahora? Es una nueva forma de ejecutar comandos de PowerShell dentro de una máquina virtual, pero desde el sistema operativo host, de una manera fácil y confiable. ¿Qué tiene bueno? Que no hay red de por medio, tampoco requisitos de firewall o configuración. Tampoco es necesario configurar la administración remota a la virtual. Solo lo que es necesario y lo que tenemos como requisito es estar conectado en un Windows Server 2016 Technical Preview como host o con un Windows 10 como host también. Tiene que ser administrador del Hyper-V y ejecutar el comando de PowerShell como administrador. Y tener credenciales de usuario de la máquina virtual a la que deseamos ingresar. La alternativa de conectarse, como únicamente se puede ingresar a la máquina virtual desde el host que la está virtualizando, lo que se puede llegar a hacer, que nosotros inclusive lo hemos hecho, es conectarse desde PowerShell a el host y desde el host conectarse a la virtual. De esa forma podemos hacer los saltos para poder utilizar PowerShell directamente hacia la virtual. PM Configuration Version. Básicamente lo que representa es la versión del Hyper-V que tiene la configuración del equipo. Como se puede ver, por ejemplo, en la PPT, podemos ver que actualmente hay todas las virtuales que están corriendo con la versión 6.2, que es la actual configuración del Hyper-V que están corriendo las virtuales. Bueno, se han realizado mejoras en la administración, agregando soporte para credenciales alternativas. Antes la única forma de ingresar al host, por ejemplo, si yo estoy en mi estación de trabajo y no tengo el equipo o el servidor miembro no es miembro de un dominio, yo la única forma que tenía de ingresar a la consola de Hyper-V era que esté en el dominio. Entonces de esta forma puedes usar credenciales alternativas para poder loguearte con las credenciales de Windows y levantarte en la consola de un servidor siendo no miembro. Además mejoraron los protocolos de la administración para lograr una mayor eficiencia y las actualizaciones de los servicios de integración ahora se entregan a través de Windows Updates. Bueno, vamos a hacer una demo rápida de PowerShell Direct. Bueno, acá como pueden visualizar, estoy conectado al host S-HB16-02 y lo que voy a proceder a hacer es correr el comando get netIP address en PowerShell para saber el IP de la virtual que estoy consultando. Actualmente, si se fijan, la dirección IP es 10.200.012. En este caso yo me estoy conectando al host de virtualización. Lo que vamos a hacer ahora es levantar un PowerShell Direct contra la virtual SRSAT 16-02. Para esto
pongo enter-PC session, me va a pedir las credenciales de este equipo virtual. Lo voy a ingresar. Como pueden ver ahora, no solo me aparece el nombre del host S-HB16-02, sino que también ahora me aparece el nombre de la virtual. Como lo pudieron ver también en containers, también ahora te figura el nombre, en el PowerShell te figura en dónde te estás parado. Si yo ahora vuelvo a correr el comando que corría anteriormente de getNet IP address, para saber en qué IP, el IP de la máquina donde estoy, podrán visualizar que es 10.200.032. Antes el IP que tenía era la 10.200.012. Esto, bueno, un rápido ejemplo de lo que es PowerShell Direct, que la verdad nos va a simplificar bastante la vida a los administradores. En este sentido, sí, en este sentido es importante también mencionar que PowerShell Direct no depende de, por ejemplo, una conexión de red. Nosotros podríamos ejecutar commandlet deshabilitando la placa de red sin ningún tipo de problemas. Nosotros igualmente podríamos desde el host, con las credenciales, por supuesto, poder acceder a administrar a través de PowerShell a los equipos. Y los equipos tienen que estar en el mismo host, como vos bien dijiste, Germán. Ya no nos tenemos que preocupar en el caso de que tengamos un clúster con Windows Server 2012. No nos tenemos que estar preocupando en generar un nuevo clúster para poder actualizarlo, ¿sí? Hoy nosotros lo que podemos estar haciendo es tener Windows Server 2012 R2 más Windows Server Technical Preview, nodos sin ningún tipo de problema, por lo cual ahí tendríamos un modo de clúster mixto entre los sistemas operativos hasta que podamos realizar en el modelo de transición todo el rollup de actualizaciones de nuestros sistemas operativos en clúster hacia Windows Server 2016. Una vez que estemos en Windows Server 2016, simplemente haciendo una actualización del nivel funcional, vamos a poder disfrutar de todas las nuevas características o funcionalidades del clúster. Y lo más interesante es que esto es con cero downtime, o sea, no vamos a tener corte de servicio. Adicionalmente es importante aclarar que una vez que hacemos el update cluster funcional y level, no vamos a poder ir para atrás, no vamos a poder volver a agregar nodos de otro nivel funcional. Si es una transición de una sola vía, de una sola vez. Pero claramente la funcionalidad es importante para todos los administradores, ¿no? Porque es un modo mucho más transparente, o nos permiten generar técnicas más transparentes de actualización de infraestructura sin perder agilidad, que es lo que principalmente estamos buscando. Bien, con todo esto que estuvimos recorriendo hasta ahora, que no es todo, no son todas las novedades de cómputo, ¿sí? Estuvimos repasando, estuvimos plasmando las novedades de computación, bien desde el punto de vista de procesamiento, que tiene Windows Server 2016. Ahora lo que vamos a estar haciendo es pasando a hablar sobre las novedades de almacenamiento que tiene Windows Server 2016. Acá mucho no vamos a estar mostrando, ¿sí? Lo vamos a estar salteando, vamos a estar recorriendo conceptualmente principalmente algunas novedades de almacenamiento. Tenemos planificado, si nos interesa comentarles, para octubre de este año hacer dos, por lo menos, encuentros donde vamos a estar repasando funcionalidades de replicación y de deduplicación de storage sobre Windows Server 2016, nodos físicos y nodos virtuales. Germán, ahora sí, te dejo la palabra. Bueno, una de las funcionalidades que se incluyeron ahora en Windows Server 2016 es Storage Space Direct. Lo más importante de esta nueva funcionalidad es que te permite alta disponibilidad de almacenamiento local del servidor. Esto que quiere decir que podemos meter en un clúster el disco duro local del servidor. Y además está integrado con las características de Scalable File Server y Cluster Shared Volume. Los casos de uso más destacados en estos casos son el almacenamiento primario y secundario de los archivos de las VM,
y el backup y archivado también de lo que serían los VM files. Storage QoS no es una nueva funcionalidad, pero sí ha sufrido mejoras en 2016. QoS ya estaba disponible en 2012, pero no te permitía setear políticas o definir máximos y mínimos de IOPS. Básicamente, Microsoft nos permite definir políticas de gestión de máquinas virtuales ahora en 2016, y podemos tener estas políticas que nos dejan definir es sobre los discos duros locales que están compartidos. O sea, ¿qué quiere decir esto? Podemos tener una mejor asignación de recursos entre las máquinas virtuales o grupo de máquinas virtuales. Es una mejora, una característica de 2012, donde Storage QoS ofrece un control y monitoreo de performance de forma centralizada sobre el almacenamiento de máquinas virtuales y mejora automáticamente la equidad de recursos de almacenamiento entre las distintas virtuales utilizando el File Server Cluster y permitiendo especificar puntos de mínimos y máximos de performance en una unidad. Se puede utilizar en casos como mitigar problemas entre máquinas virtuales del mismo host. ¿Esto qué quiere decir? Que asegura que una máquina virtual no se consuma todos los recursos de almacenamiento y IOPS. Esto lo hace de forma automática. O sea, en un mismo host, creo que a más de uno nos ha pasado, que vemos que tenemos un servidor que tiene alto consumo de IOPS y deja al resto de los servidores sin poder brindarle demasiada escritura en disco. También lo que nos permite hacer es monitorear de extremo a extremo el rendimiento de almacenamiento. Cuando se utilizan máquinas virtuales con File Server y Scale-out, el desempeño de las mismas es monitoreado y se puede visualizar de forma centralizada. Y por último, ¿qué es esto de políticas de QoS? Se definen en estas políticas los mínimos y máximos de rendimiento para las máquinas virtuales y se asegura que se cumplan. De esta forma, proporcionan un rendimiento constante a las máquinas virtuales, incluso en entornos complicados y de alto consumo de IOPS. En estos casos, en caso de que no se puedan cumplir estos mínimos y estos valores asignados en las políticas, se podrá visualizar mediante alertas en las máquinas virtuales que están fuera de cumplimiento. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo a una política la seteo como Gold o como Silver y le pongo cuál es mi mínimo y mi máximo de IOPS, en caso que por algún motivo no se esté pudiendo cumplir, automáticamente se me va a alertar la virtual y me va a decir que está fuera de cumplimiento. QoS además admite dos escenarios de implementación que viene mucho de la mano de lo que hoy están apuntando con el clúster, que una es Scale-out File Server y CCB, que ya es bastante conocido. Cabe aclarar que el uso de QoS de almacenamiento no es una solución de hardware, sino que es una solución definida por software directamente. Sí, hay muchas novedades con respecto a definición por software de muchos aspectos de la infraestructura. eh, y en este sentido, esta posibilidad de poder utilizar Quality of Service, calidad de servicio para storage, es muy importante, es una funcionalidad muy importante para los proveedores de servicios. Si ustedes trabajan en alguna empresa donde la empresa brinda servicios de almacenamiento en una nube privada, en una nube de un proveedor de servicios, y ustedes son los responsables de poder garantizar que los equipos estén disponibles y cobrar por ello a los clientes, nada, la posibilidad de poder tener políticas, como recién comentaba Germán, ¿no? Políticas Silver, Gold y demás, a máquinas virtuales también les puede significar una mayor especificación de cobro, ¿sí? de los servicios. Imagínense que a los clientes con algo que ya viene en el sistema operativo, ¿sí? Pueden estar definiendo planes, performance y demás, y esto tener una forma de garantizárselo o entender si algún cliente no está en cumplimiento con esas políticas, poder ofrecer y hacer un trade-off con respecto al plan en el que está, pasarse de un Silver a un Gold, etcétera, etcétera. Pero para los proveedores de servicios es una funcionalidad muy pero muy interesante. Exacto, Pablo. Bueno, Storage Replication. Storage Replication tiene tres escenarios de despliegue distintos. Uno de ellos es Server to Server, que hace básicamente Server to Server. Replica storage local de un servidor hacia otro.
¿Esto qué quiere decir? Antes lo único que podíamos replicar era la virtual o mover el almacenamiento. Ahora directamente nos replica a través de Storage Replication, nos está replicando el storage, el disco duro del servidor físico. Otro de los escenarios de despliegue es Stretch Cluster. ¿Qué quiere decir esto? O sea, puede pasar, o hay ocasiones donde dos o más hosts forman parte del mismo clúster en locaciones distintas. Una de las formas de replicarlas es a través de Stretch Cluster. Y por último, lo que es el último escenario de despliegue que es más conocido es el Cluster to Cluster. Ahora podemos replicar también lo que sería la replicación del CCB o del Scaled Out File Server. Y los tipos de replicación que tienen en cualquiera de los tres escenarios pueden ser o asincrónicos o sincrónicos. Muy bien, deduplication. A ver, la funcionalidad de duplicación ya estaba disponible desde la versión anterior de Windows Server. Ya podíamos tener posibilidad de utilización. Ahora bien, la gran novedad en Windows Server 2016, como ahí está graficado, es la posibilidad de tener mayor escala y rendimiento para manejar grandes cantidades de datos. ¿Por qué? Principalmente porque se agregó desde lo técnico la posibilidad de tener múltiples hilos para que en paralelo cada uno de esos hilos utilicen múltiples colas de entrada-salida en un volumen de hasta 64 teras. Claramente, cuando estábamos manejando archivos grandes, ¿sí? No sé qué tanto han probado ustedes de duplicación a través del rol de Windows Server, porque en muchas compañías normalmente quizás se utiliza de duplicación propio del storage, ¿sí? Lo maneja una capa distinta a la del sistema operativo. No obstante, ya en Windows Server 2012 funcionaba muy bien. Le fueron agregando bastantes funcionalidades para poder deduplicar volúmenes en donde estén las máquinas virtuales y demás, pero seguíamos teniendo un único hilo y una única cola. En este caso podemos empezar a manejar múltiples hilos. Eso nos permite llevar los volúmenes de duplicación hasta 64 teras. La verdad que es un número bastante abundante. Y por otro lado, cuando estamos hablando de archivos grandes, se ha mejorado mucho el rendimiento. Nosotros trabajamos bastante activamente con lo que es de duplicación sobre 2012, 2012 R2 y estas nuevas funcionalidades que en algunos momentos nos significaban limitaciones en el momento de ofrecer una solución integral a alguno de nuestros clientes de consultoría o de soporte, ¿por qué no? La verdad que nos da bastante aire. Por otro lado tenemos novedades en SMB, ¿sí? Acá tenemos una matriz. Todo este material ustedes lo van a tener disponibles para descargar, ¿sí? Nosotros mañana vamos a estar publicando el video y el material conjuntamente con los scripts, que no sé si ahí los estuvieron viendo, por lo menos al pasar, que estamos utilizando para hacer algunas de estas demos. Los scripts también van a estar disponibles para descarga. Pero, a ver, tenemos la posibilidad de utilizar SMB 3.1.1, fíjense la matriz de utilización, no los podemos utilizar en todas las combinaciones de sistema operativo, esto es importante tener en cuenta. Y tenemos algunas mejoras con respecto a integridad de preautenticación, mejoras en la encriptación, etcétera. Vamos a estar pasando rápidamente estas diapositivas, nos vamos a meter en todo lo que es identidad y seguridad también. Vamos a hacer lo posible por repasarlo rapidito porque nos queda una demo todavía disponible, ya estamos un poquito pasados de horario, pero queremos completarlo y queremos mostrar algunas novedades en redes que tiene Windows Server 2016, pero muy interesantes, puntualmente con DNS y el famoso split de DNS que hoy tenemos con Windows 2016, una alternativa pero muy favorable de administración. Concentrémonos ahora en novedades de identidad y seguridad. Primero tenemos PAM, ¿no? Privileged Access Management. Esta funcionalidad trabaja en conjunto con Microsoft Identity Manager, que es la evolución de Forefront Identity Manager, que es el software de gestión de identidades que tiene Microsoft. Cuando hablamos de gestión de identidades estamos hablando de que
cuando tenemos diferentes bases de datos o servicios de directorios, podemos sincronizar o ingresar en un flujo de alta que me permita que la identidad entre en un circuito por ejemplo, recursos humanos o el área de la empresa que tiene que dar de alta una identidad, y que ese ingreso depende del área en donde participa, quién es el jefe y demás, dispare workflows de trabajo que me permitan llevarla a otras bases de datos. Esto nos permite, por ejemplo, dar de alta del sistema de recursos humanos a un nuevo empleado, y ese empleado que entró para el área comercial se dé de alta en SAP, se dé de alta en los roles que corresponden con SAP, se dé de alta en el servicio directorio, se le cree la cuenta de correo y se le dé de alta en un sistema de desarrollo propio que tiene un SQL y que tiene un mecanismo de autenticación basado en Membership Provider. MIM, en este sentido, agregó posibilidades de poder utilizar PAM, Privileged Access Management. Puntualmente facilita requerimientos y aprobaciones en el uso de cuentas con privilegios. Cuando estamos hablando del uso de cuentas con privilegios es cuando una cuenta de usuario necesita entrar en un momento determinado a algún lugar específico y luego ese privilegio debe ser quitado. Este Privileged Access Management está facilitado a través del sistema operativo Windows Server, tiene una interacción muy buena con MIM, que salió hace muy poquito también, y nos permite que mediante workflows de trabajo y autoaprovisionamiento del usuario, junto con otras técnicas para que garanticen de que la identidad del usuario está protegida, se permitan un circuito de aprobadores o de aprobación automática por tiempo limitado. Bien, Azure AD Join. Azure AD Join no es un tema puntual de Windows Server 2016. Azure AD Join lo tratamos con bastante profundidad en las presentaciones de Windows 10, en donde inclusive mostramos y hicimos una demo en vivo de registro de dispositivos en Azure, cómo se podían bajar políticas de PIM e inclusive utilizar algunas funcionalidades de Microsoft Passport. Cuando hablamos de Microsoft Passport no estamos hablando de la cuenta de Hotmail, estamos hablando de la funcionalidad de Passwordless. ¿Por qué lo incluimos en esta presentación? Porque es importante mencionar algunas cosas que no suceden con cuentas organizacionales locales en el caso de que un equipo esté unido a un dominio y no a Azure Active Directory. Por un lado, no hay itinerancia en la personalización. ¿Qué significa? Y a ver, que si se personalizan ciertas opciones en un dispositivo, esto no va a estar presente en todos los dispositivos donde podría llegar a iniciar sesión por fuera de la organización, pero con credenciales de dominio. Por otro lado, la tienda de Windows no funciona con una cuenta de organización que no sea la de Azure. Yo debería registrar mi servicio, mi dispositivo en Azure Active Directory para poder utilizar algunas funcionalidades avanzadas de tienda de Windows principalmente y tienda privada. ¿Qué otras novedades con respecto a identidad y seguridad? Tenemos el soporte desde Windows Server a Microsoft Passport. Microsoft Passport es un mecanismo, es un método de autenticación sin contraseña, se conoce como passwordless. Este mecanismo lo que permite es que cuando, teniendo un servicio directorio Windows Server 2016 más Windows 10, en el momento de iniciar sesión en el dispositivo, se puede forzar desde políticas de grupo a que el usuario en ese equipo utiliza algún mecanismo de doble factor de autenticación. Por ejemplo, ¿no? Cuando el equipo se registra a Active Directory, el primer factor de autenticación es el equipo en sí mismo, ¿sí? El segundo factor de autenticación podría ser un reconocimiento biométrico, ya sea de lectura de iris o de lectura de rostro o de reconocimiento facial, o la utilización de PIN de contraseña. El PIN de contraseña es un PIN numérico que puede tener mínimo 4 y hasta n cantidad de caracteres. ¿Cuál es la ventaja de poder utilizar esta autenticación de doble factor? Bueno, la ventaja es la siguiente. Si yo estoy en mi equipo y conozco el mecanismo de acceso o se me reconoce a través de lectura biométrica que soy yo, inicio sesión en el equipo y cuando quiero ingresar a través de un navegador web a servicios varios que son SaaS, Software as a Service,
Lo que va a hacer el servicio remoto, si hace utilización de este modelo de autenticación sin contraseña o con contraseña liviana, va a ser, bueno, a ver, ¿este usuario está registrado en un servicio de directorio que soporte Microsoft Passport? Si la respuesta es sí, conoce la clave pública del modelo de PKI. Lo que va a hacer es le va a solicitar al usuario que por favor se identifique con su clave privada. Cuando estamos hablando de clave privada estamos hablando de un mecanismo de Public Key Infrastructure, ¿ok? No estamos hablando de la clave. Ahora, si el usuario inició sesión, si ese usuario que está tratando de acceder al servicio web inició sesión desde un dispositivo registrado, por lo cual forma parte del doble factor de autenticación, lo que va a hacer el servicio web es decir, ok, no es necesario que me ingreses la contraseña porque confío en vos y confío en el dispositivo desde el cual te estás conectando. Por lo cual se libera un token y ese token le da el acceso necesario para que pueda loguearse automáticamente. El usuario con esto usa menos contraseñas, pero hay un mecanismo por detrás que asegura y da confiabilidad a la autenticación. Se basa en una infraestructura de clave pública y clave privada, en una infraestructura PKI, y requiere de una cuenta o Microsoft o de Active Directory basado en Windows Server 2016, Azure AD o cualquier servicio de directorio que sea compatible con FIDO, que es el estándar en el que Microsoft está contribuyendo también para que eh, cada vez sean mayores los servicios que se suman a este mecanismo de autenticación passwordless. Fíjense que un poquito más en bajo nivel, el usuario valida se registra, se crea y se registra en un identity provider, se crea una relación de confianza basada en el dispositivo y en el usuario, y en el caso de que el usuario quiera acceder a un servicio web, el identity provider, en el caso de poder comprobar a través de este doble factor de autenticación que es quien dice ser y se conecta desde donde dice conectarse, se libera un token que le permite acceder a recursos de internet o de intranet. Hasta ahora no son muchos los servicios, los de Microsoft cada vez son más, pero no son muchos los servicios web y los desarrolladores pueden hacer uso de Microsoft Passport. No es necesario inicialmente que el nivel funcional esté en Active Directory. Sí tiene que estar extendido el esquema para poder alojar los datos necesarios de los usuarios. Axel. Eh, la verdad que es una funcionalidad bastante piola. Hoy no la vamos a estar mostrando, sí la mostramos el 8 de agosto cuando hicimos la demo de Windows 10 contra el servicio directorio de Azure. En este caso lo podríamos hacer contra un servicio directorio local teniendo Windows Server 2016. Bien, Access Control Policy Template en Active Directory Federation Services. ¿Qué hay de nuevo? A ver, básicamente hoy podemos crear plantillas con políticas de control de acceso sobre Active Directory Federation Services. Por ejemplo, si tenemos un servicio en la nube y queremos tener un template específico de control de acceso que pueda acceder desde redes internas y no desde redes externas, etcétera, etcétera, etcétera. A ver, lo interesante de todo esto, el gran cambio es que si un administrador hace un cambio en una plantilla, los cambios se van a aplicar a todas las partes en las que depende y las que fueron generadas a través de esa plantilla. Por lo cual es menos trabajo administrativo para los administradores, valga la redundancia. Y por otro lado, ya no es necesario configurar políticas para cada fase de procesamiento de una política. Las fases son autenticación, autorización y reclamación o claim de dicha política. Con respecto a Web Application Proxy, ¿qué hay de nuevo? Bueno, acá son algunas cositas que la verdad que nos ponen contentos a todos, me parece. Por un lado es preautenticación para aplicaciones que para publicación de aplicaciones que utilicen HTTP básico. En este caso, muchas veces servicios como ActiveSync se conectan a través de Web Application Proxy. Web Application Proxy con ADFS se basa o tiene que utilizar un sistema de redireccionamientos que no es soportado por ActiveSync, por lo cual trae algunas problemáticas desde algunos dispositivos. Hoy en día, y gracias a la preautenticación para las aplicaciones que utilizan HTTP básico,
podemos evitar esta problemática que muchos las hemos sufrido, por lo menos nosotros la hemos sufrido en varios proyectos. Por otro lado, bueno, podemos utilizar un wildcard domain para publicación de aplicaciones, por ejemplo, es aplicable para SharePoint 2003 y 2016. Redireccionamiento HTTP, HTTPS, esto es la frutilla del postre que necesitábamos, porque la verdad que era bastante pedido. Cuando empezamos a utilizar Web Application Proxy, teníamos mecanismos alternativos para hacer el redireccionamiento. Ok, se podía resolver en forma programática sin ningún problema. Pero para los que veníamos de utilizar TMG o para las organizaciones que utilizaban TMG, que tenían un mecanismo de redireccionamiento, la verdad que Web Application Proxy ahí estaba en deuda. Hoy podemos hacer la redirección de HTTP hacia HTTPS sin ningún tipo de problema. Principalmente estas son las novedades de Web Application Proxy, o las más importantes, o nos interesaba mostrar. En realidad la que más llama la atención, nos ha pasado en una demostración que tuvimos hace muy poquito, es esta, es el redireccionamiento de HTTP hacia HTTPS. Es como que todos dicen, por fin está disponible. Era algo similar a lo que en 2012 R2 a nosotros nos pasó. Muchas veces preparábamos presentaciones, la verdad, completas de Hyper-V con todas las funcionalidades nuevas de 2012 R2 y demás, pero cuando mostrábamos que podíamos copiar y pegar desde la consola de Hyper-V, desde el escritorio del host hacia una máquina virtual haciendo control C, control V, era como que, ¿para qué mostramos todo lo demás si era esto lo que teníamos que mostrar? O sea, es algo parecido, genera esta funcionalidad de redirección de HTTP hacia HTTPS. Es bastante gracioso, pero sucede. Y por último, con respecto a seguridad, tenemos el Windows Server Anti-Malware, ¿sí? Puntualmente, ya viene un Windows Server embebido por defecto y activo, el Windows Server Anti-Malware, que brinda protección y se actualiza mediante Windows Update. Eso es una tranquilidad también para los administradores, o por lo menos para las instalaciones básicas de Windows Server en pequeñas y medianas empresas que no van a una solución anti-malware avanzada. Tiene algunos servicios dependientes, en este caso es el Windows Defender Service, el Windows Defender Network Infection Service, el Error Reporting Service, y por supuesto, porque utiliza como muchas otras aplicaciones, es recomendado tener el Windows Firewall arriba y el Windows Update para poder actualizarlo, o algún escenario de WSUS, por supuesto, basado en Windows Server 2016, sin ningún tipo de problemas. Bien, ya casi en la parte final de la presentación nos queda una demo pendiente y les queremos mostrar también lo de NanoServer, que lo olvidamos mostrar antes. Vamos a entrar a las novedades en redes. Con respecto a novedades en redes, vamos a la infraestructura general. Con respecto a DHCP, recuerden que el soporte en app ya fue deprecado en Windows Server 2012 R2 y removido en Windows Server 2016. Cuando hablamos de deprecado y removido, por si no estaban enterados, Microsoft anuncia con dos versiones antes de eliminar una funcionalidad, avisa. Cuando hablamos de marcado para deprecaciones, dos versiones anteriores indican que va a estar marcado para deprecación en la próxima versión. En la próxima versión se depreca, pero sigue estando disponible. Y en la siguiente se elimina. ¿Por qué? Porque fue avisado, fue marcado como deprecación y deprecado. Así que el soporte en app para DHCP, tenemos que ir para alguna otra alternativa. Hay en realidad alternativas. Fue deprecado por un motivo, fue deprecado por varios motivos, pero fue deprecado porque tenemos forma de reemplazarlo a través de políticas de acceso más robustas. Con respecto a DNS, tenemos políticas de DNS y esto es lo que vamos a estar mostrando en unos segundos nada más. Tenemos políticas para poder dar alta disponibilidad de aplicaciones o afinidades a través de zonas geográficas. Tenemos la posibilidad de administración de tráfico, por ejemplo, bloqueando respuestas DNS a direcciones IP específicas o nombres específicos. Tenemos la posibilidad de hacer un split brain. Esto es vital, esto también es como la frutilla del postre. Podemos responder, depende si los requerimientos vienen desde adentro o desde afuera de nuestra red con diferentes direcciones IPs a un mismo registro. Antes esto lo teníamos que solucionar a través de split de DNS. Hoy podemos utilizar split brain, que de hecho lo vamos a estar mostrando, nos interesa mostrarlo.
Podemos hacer filtrados de todo tipo, puntualmente hacia direcciones y demás. Podemos tener redireccionamientos basados en tiempos o en franjas horarias. Y por otro lado tenemos la posibilidad de hacer un Selective Recursion Control. ¿Esto qué significa? Que a los usuarios internos se les habilite la recursión de resolución de registros y para los usuarios externos, por ejemplo, no. Y por último, el soporte para dar tratamiento a los récords, a los registros, no me salía en español, a los registros desconocidos, más posibilidad de agregar los root hints ahora con direcciones IPv6, que hasta hace poco no podíamos porque teníamos que utilizar sí o sí IPv4. ¿Cómo funciona la recursión selectiva? No, está mal la diapositiva. No es selección recursiva. Selección recursiva, bien. Bueno, acá tenemos que hacer un jueguito. Esto es para que no se aburran en el medio. Donde dice split de DNS debería decir selective recursion. Y donde dice selective recursion debería decir split de DNS. Por lo cual así un poquito así agilizamos la mente. Acá estamos hablando de split de DNS. ¿En qué se basa el split de DNS? Que si yo hago un query desde los clientes externos hacia el servidor DNS, se puede responder un registro específico con una dirección específica distinta a que si el query viene desde una red interna. Si viene desde un recurso interno, la respuesta podría ser un servidor interno. Esto nos evita la necesidad de hacer un split de DNS con un servidor de DNS, externo y un servidor de DNS interno. No vamos a discutir acá recomendaciones de seguridad. Esto pasa algo muy similar a lo de containers. Nos ha pasado que desde el área de seguridad informática nos dicen está todo bien, pero es una capa de protección de software. No me interesa ponerlo en mi organización. Digo, lo podemos discutir terminada la presentación, pero existe la posibilidad, es una gran funcionalidad para los administradores poder utilizar el split blind. Y por otro lado, tenemos el selective, la respuesta recursiva selectiva, que básicamente si un external client hace un query por nombre de internet, la resolución falla porque no me da la posibilidad de recursión. Y por otro lado, en el caso de que un cliente interno haga una pregunta por un nombre de internet que no está alojado en este servidor, se le habilita la recursión y esto permite preguntarle a otros servidores de DNS, delegar la pregunta a otros servidores. Bien, vamos a hacer la demo de split de DNS. Esta es la última demo, ya con esto estamos cerrando, les pedimos disculpas, nos atrasamos un poquito, pero creo que valía la pena poder presentar y poder completar la presentación con todo lo que teníamos pactado, por lo menos todo lo que teníamos pensado. ¿Qué vamos a mostrarles acá? Bueno, acá lo que vamos a mostrarles, vamos a esto, minimizarlo. Acá estamos, vamos aquí a un controlador de dominio. Yo estoy en un controlador de dominio basado en Windows Server 2016. ¿Sí? ¿Ok? De hecho, aquí les muestro que estoy en Windows Server 2016. Estoy haciendo uso de la posibilidad de agregar múltiples escritorios. En el DNS Manager, yo lo que voy a hacer es generar una zona. Que se llame textimes.net. Vamos a suponer que yo aquí estoy generando una zona del nombre de dominio público. Podría ser también mi nombre de Active, mi dominio de Active Directory, ¿por qué no? Pero vamos a suponer que es un nombre de dominio y tengo servidores dentro de mi organización que son los servidores web, ¿ok? Ahora, como estoy en un escenario de Active Directory y Domain Services, yo no quiero que mis clientes reciban como respuesta una dirección pública, quiero que reciban como respuesta una dirección privada. Pero si el mismo servidor lo queríamos utilizar para la resolución de nombres externos, entrábamos en otro problema. El problema en el que entrábamos era que no podíamos hacer las dos cosas a la vez. O respondía a lo público o respondía a lo privado. Como resultado teníamos como opción o modificar nuestro servidor de orden, nuestro
nuestro router, nuestro publicador, para que deje salir y que vuelva a entrar la regla de publicación. Así los clientes internos resuelven por la IP pública. O hacíamos un split de DNS, poníamos fuera de mi zona local un DNS con las direcciones públicas y dentro de mi red local un DNS con las direcciones privadas. Bien, esto ahora lo podemos evitar. ¿Cómo lo podemos evitar? Haciendo uso de PowerShell y de los commandlet de DNS. Lo primero que tenemos que hacer es identificar que vamos a agregar un scope de zona DNS y que el nombre de la zona es tectime.net y que el nombre de esta nueva zona, del scope, perdón, del alcance de la zona es internal. Yo hago un enter, se me completa el commandlet, pareciera que no hubiese pasado nada, ¿no? Pero fíjense que aquí, cuando hago un get DNS server zone scope y le digo sobre qué nombre, techtimes.net, zone name, no era name, techtime.net, me voy a encontrar con que tengo un scope genérico. Vamos a estar agregando un registro a través de PowerShell. De hecho, vamos a agregar un www, ¿sí? Cuando estamos hablando de agregar un www, lo vamos a hacer hacia una dirección pública. De hecho, vamos a agregar un add DNS resource, DNS server resource record para el nombre de la zona techtimes.net. El registro es de tipo A y el nombre es www y va a la dirección IPv4 8888. Va hacia Google, básicamente, que es una dirección pública. Yo realizo la creación de este registro. Fíjense que voy a entrar a la zona OF5 y aquí se me agregó efectivamente el registro A. ¿Ok? Bueno, el problema que teníamos antes es que no podía crear dos registros A, uno que vaya a una dirección pública, una privada, y depende de quién me pregunte, depende de lo que responda. Entonces, en ese sentido, lo que tenemos disponible a través de Windows Server 2016 y la administración de zonas DNS es la posibilidad de hacer eso que antes parecía loco o que requería de desarrollo personalizado. Fíjense que yo voy a agregar un nuevo DNS Server Resource Record para la zona techtime.net, un registro A que sea www igual al anterior, pero con una IP interna 10.0039 y que el scope de la zona sea internal, que fue el que creé antes, porque creé un nuevo scope, un nuevo alcance. Una vez que hago esto, si ingresamos a la definición de la zona, fíjense que hago F5 y no pasó nada. De hecho, si ingreso al registro, no pasó absolutamente nada. Si ingreso a la vista avanzada, ¿sí? A ver, ingreso al detalle de la zona, tengo el www, dirección pública, pareciera que no tengo absolutamente nada. Pero lo siguiente, lo interesante de todo esto, ¿no? Si yo hago un get DNS resource record para la zona techtimenet, me va a listar los récords, todos los registros públicos por defecto, los registros que no tienen un scope definido. Pero si yo en cambio le digo que el mismo comando se ejecute con un zone scope de tipo internal, fíjense que el mismo registro que antes me había indicado 8888 ahora me empieza a devolver el 10.0039. Por supuesto, a ver, después tendremos que ver mayores personalizaciones, políticas de respuesta específicas, ¿ok? Cuando hablo de políticas de respuestas es porque tendríamos que estar personalizando otras cuestiones. Pero si, por ejemplo, le pregunto quién es www.techtime.net, por defecto me va a responder la zona pública. Con las políticas de respuesta, con las políticas de zonas DNS, yo podría indicar que dependiendo de qué tipo de cliente sea, vaya a buscar la resolución de nombres a la zona internal o al scope internal. Esto no lo vamos a mostrar ahora, ya estamos pasados en tiempo, pero sí lo importante es lo anterior, ¿no? Sí lo importante es identificar que hoy tenemos la posibilidad de obtener respuestas, depende de un scope de zona, y esto es interesantísimo, y les dejo
Esto en pantalla. Al mismo registro para la misma zona me está respondiendo una dirección IP pública y una dirección IP privada. Fundamental para poder empezar a trabajar con políticas de resolución de nombres. Bien, ahora sí, volviendo a la presentación, todos deberían volver a ver la presentación. Vamos a adelantar para ir a donde nos quedamos. Bien, tenemos novedades en redes definidas por software, ya algo estuvimos hablando, y es software definido para todo, pero puntualmente el software definido, las redes definidas por software nos permiten centralizar y configurar distintas capacidades de nuestros dispositivos de red físicos a través de una capa de abstracción virtual, lo que nos permite llevar direcciones IP virtuales del mismo rango a diferentes tipos de nodos, cosa que hoy no podríamos hacer. Esto ya está presente desde System Center 2012 y Windows Server 2012, ¿ok? Acá hay algunas mejoras con respecto a Software Defined Networks y Hyper-V Network Virtualization. Puntualmente con la utilización de Network Controller. Es un servicio que nos brinda la posibilidad de tener un punto centralizado y programable de automatización en el momento de administrar, configurar y monitorear aspectos de red, tanto física como virtual, en un data center. El alcance que tiene es hacia switches virtuales de Hyper-V, hacia switches físicos, hacia routers físicos, reglas de firewall y todo tipo de gateway VPNs, inclusive con Route and Remote Access Service que se conoce como RRAS. No nos vamos a parar mucho con esto por una cuestión principalmente de tiempo. Sí, con respecto a conclusiones, preguntas y más info, Germán, tenemos para destacar algunas características deprecadas. Sí, bueno, en Windows, lo que es Windows Server 2016, se han retirado o reemplazado algunas características o funcionalidades. Por este motivo habría que tener en cuenta qué aplicaciones o script habría que empezar a modificar o corregir antes de actualizar a Windows Server 2016. Básicamente algunas de estas características o funcionalidades que se han deprecado son el snapping de Shared and Storage Management a través de la MMC fue directamente removido. Ahí para ingresar hay que hacerlo a través de algún cliente con las herramientas de Resat. El asistente de configuración de seguridad que venía el wizard del asistente, en su lugar directamente las configuraciones de seguridad están aplicadas por defecto y para cambiarlas se tiene que hacer a través de Group Policy. Después SQM, bueno, se ha eliminado el componente de opt-in que gestiona la participación en el programa de la experiencia del cliente. Y bueno, y herramientas de configuración como el sredheadit.exe que está en desuso, y si hay script, acá es justamente el punto importante, y si tienen script que depende de este deben ajustarse para utilizar el método de rec.exe o PowerShell. También el sconfig está en desuso y se debe utilizar PowerShell directamente, y winrm.bbs está en desuso y hay que empezar a utilizar el proveedor de WinRM de PowerShell. Estas son algunas de las funcionalidades, hay más realmente, que bueno, ahí le dejamos en la PPT, aprovechamos y dejamos el link de la tech donde están todas publicadas para que puedan ingresar y ir revisándolas, porque seguramente cuando salga la versión definitiva ya estén totalmente actualizadas el listado. Perfecto, Germán. Bueno, en el caso de que quieran recibir más información, puntualmente estamos terminando algunos detalles, ya dijimos lo mismo en el último webcast, pero venimos terminando algunos detalles de la publicación de Windows 10 para empresas. Es una publicación que va a estar disponible en formato ebook y formato de libro físico. Acá lo que les proponemos es, si quieren y si están interesados en recibir una copia gratuita de esta publicación a través de un ebook, todos los que se anoten a través de la URL que acabo de poner en pantalla van a poder recibir un link de descarga gratuito sin cargo. Es una publicación de más de 250 páginas en donde están todas las novedades de Windows 10 orientadas para empresas. En el caso de que quieran ver la grabación de este evento, se va a publicar mañana
Normalmente se publica entre la noche del sábado y el domingo a la mañana. Casi siempre lo terminamos haciendo el sábado a la noche, pero no podemos asegurarlo. Para mañana domingo 30 por la mañana va a estar publicado la grabación de este evento, más todo el material que estuvimos utilizando, ya sea la presentación que están viendo ustedes en este momento, como por otro lado los scripts que estuvimos utilizando para poder llevar a cabo las demos que ejecutamos. Por otro lado, eh, tenemos y también van a estar corregidos los furcios que nos mandamos en la presentación y que no alcanzamos a corregir y que nos dimos cuenta ahora. Eso también va a Sí, estar sí, sí. corregido. Por ejemplo, este de acá, que en realidad más abajo debería decir, si querés ver más eventos, ingresá a www.techtime.net/eventos. Tengan en cuenta que ahí se están por publicar los eventos de septiembre y de octubre. Durante agosto tuvimos todos los sábados eventos. Son todos a la misma hora, son a las 2 de la tarde UTC. UTC es horario central, depende del país si aplica alguna regla. En el caso de Argentina es a las 11 de la mañana. Y se pueden anotar bastante automáticamente desde el mismo portal de techtimes.net. Un especial agradecimiento al GEIBA SA. Al GEIBA SA es el lugar donde junto con Germán desarrollamos las actividades laborales y siempre decimos lo mismo, pero es como nuestro segundo hogar y nos da un soporte completo a todo tipo de actividades que realizamos para la comunidad IT Pro, como por ejemplo este evento que ustedes estuvieron recibiendo. Son todas actividades de apoyo y son todas actividades gratuitas, ¿sí? Que es algo muy importante y muy valioso. Algebe es una empresa de origen argentino que desde el año 2006 ah, está brindando servicios y soluciones de IT. Tiene presencia también en Perú, por lo cual si hay alguien conectado desde Perú, estamos en constantes búsquedas laborales tanto en Perú como en Argentina, por lo cual pueden ponerse en contacto con nosotros desde cualquiera de los tres medios que ahí figuran, ya sea a través de la página web www.algeiba.com, a través del Facebook con el usuario Algeiba IT y a través de LinkedIn, el nombre de la compañía es Algeiba SA. Por otro lado, les agradecemos muchísimo el tiempo por haberse conectado. Nos pasamos un poquito, les pedimos disculpas por eso, pero bueno, creo que valió la pena poder recorrer todas las funcionalidades. Nos hubiese gustado mostrar más, eh, pero es virtualmente imposible poder mostrar todas las novedades que tiene Windows Server 2016 Technical Preview 3 eh, en solamente un slot de 90 minutos. Sí vamos a hacer otro evento, esto ya lo comentamos. Este es el primero de dos eventos, mismo formato que estuvimos En utilizando Windows para 10. Windows 10, exactamente, el mismo formato. Cuando ya está más avanzado el producto y esté en fase final, vamos a estar haciendo la presentación final. Vías de contacto que tienen para comunicarse con nosotros: a través de la página web www.techtime.net, a través de Twitter, Facebook, YouTube y Google. El usuario es el mismo, es techtimenet. Y también les dejamos nuestros correos electrónicos laborales: pediloreto@algeiba.com.ar en mi caso, y en el caso de Germán Fur, gfur@algeiba.com.ar. En el caso de que necesiten o que quieran agregarnos a Skype común, les estoy tipeando sobre el chat la dirección de correo electrónico de Hotmail que utilizo activamente para el Skype. No siempre podemos responder en línea, porque imagínense que durante el día muchas veces estamos complicados o con otras cosas, pero sí nos sirve hacer contactos porque no solamente nos pueden preguntar ustedes, sino también nosotros muchas veces podemos preguntar porque nos cruzamos constantemente con profesionales que la tienen muy clara o saben muchísimo sobre algún tema en particular. Les agradecemos mucho, Germán, no sé si querés decir algunas palabras finales. No, en principio agradecerles a todos por estar, por escucharnos. Un sábado, la verdad que a veces estar a la una del mediodía les da más ganas de comer que otras cosas, pero la verdad que muchas gracias por participar, gente. Bien, ahora vamos a estar deteniendo la grabación, vamos a estar abriendo el micrófono por si alguien quiere hacer una pregunta, comentario, dar feedback y demás, y el que no se anima por voz, si quiere hacer algún comentario por chat, también lo dejamos abierto, pero la grabación la estamos deteniendo. Muchas gracias a todos.